este curso lo hemos planteado tanto para aquellas empresas que ya tienen un rodaje con el SI, como para aquellas que se han adherido de manera voluntaria. Entonces, el cambio de este año respecto al año anterior es que si se tiene la modalidad del 303 trimestral, no por pasarte al SI estás obligado a pasarte a mensual, ¿vale? Que eso era algo que echaba para atrás algunas empresas, ¿vale? Bien, resto de novedades, pues nada, prácticamente ya las he contado en la introducción esta que he hecho brevemente de cuando empezamos con nuestro programa, y bueno, pues es un poco lo que ya os he contado. Vale, el tema de las fechas es fundamental en el SI, y entonces vamos a intentar aclarar en este curso, en esta primera parte, todo aquello relacionado con las fechas, los plazos, las fechas nuevas que nos ha traído el SI y las que ya existían. Entonces, si conocéis el programa, pues sabéis que en las facturas emitidas hay tres fechas, una que es la fecha de factura, otra que es la fecha de contabilización, que es la del diario contable, y otra la fecha de devengo, que solo se utiliza puntualmente. Cuando se cambia el devengo de la factura, pues se introduce, aparece esa fecha. Obligatorias las dos primeras. En las facturas recibidas teníamos cuatro. Ya, la fecha de contabilización, la fecha de factura, la fecha de recepción, esas tres son obligatorias, y la fecha de devengo, ¿vale? En caso de que se cambiara la fecha. Luego, las fechas de factura y fecha de recepción siempre han controlado el periodo impositivo en el que se declara la factura en el 303, salvo que se variara el devengo, hubiera una fecha de devengo, y en ese caso primaba la fecha de devengo para incluir la factura en una declaración o en otra. Ya veréis que esto en el SI no es exactamente de esta manera, ¿vale? O sí se aplica si queréis para emitidas, pero no para recibidas. Aparte de estas fechas, el SI introduce una nueva fecha, que es la fecha de operación, que se debe incluir, digamos, es similar a nuestra fecha de devengo, pero bueno, tiene ese nombre específicamente en el SI, que es la fecha de operación. Y esta fecha se utiliza para el cálculo de plazos en las facturas emitidas, ¿vale? Además, en las facturas recibidas se introduce la fecha de registro contable, y ya veréis para qué sirve esa fecha. Sirve para calcular los plazos, bueno, ya lo sabéis todos los que estáis aquí, pero lógicamente pues también hay que distinguir esta fecha de la fecha de contabilización. Vale, todo lo que diga ahora, como es lógico, está sujeto a las actualizaciones de la agencia tributaria, ¿vale? De aquí en adelante, porque esto ha cambiado mes a mes el año pasado, ahora ya no creemos que vaya a cambiar tanto, pero ha ido cambiando. Vale, los plazos de remisión de las facturas son 4 este año. En 2017 eran 8 días hábiles, cuando digo hábiles digo todos los días menos sábados, domingos y festivos nacionales. Este año son 4, y si la fecha de operación en las facturas emitidas es de un mes anterior a la fecha de factura, la fecha máxima nunca va a poder superar el día 15 del mes de la fecha de factura. Luego lo veremos con un ejemplo, aunque ya digo, la mayoría lo conoceréis. Para incluir la factura en un periodo impositivo o en otro, se utiliza la fecha de factura. Aquí está escrito de una manera un poco que puede llevar a confusión, pero se utiliza la fecha de factura, y si hay fecha de devengo, se utiliza la fecha de devengo. Aquí tenéis la fecha de factura, la fecha de operación y la fecha de devengo, ¿vale? En este caso, en esta factura son todos el mismo mes, pero si aquí la fecha de devengo fuera 25 de mayo, pues se iría al periodo impositivo de mayo, ¿vale? Aquí lo tenéis. Vale, bueno, esto es un poco andar un poco en lo anterior. Si variamos el devengo, pues lógicamente esta será la fecha que se utilizará para incluir en un periodo impositivo o en otro, ¿vale? Bien, cuando las facturas son presentadas por un tercero, tenemos 8 días hábiles en lugar de 4. Y ya veremos cómo lo hace luego el programa. Vale, pasamos a las facturas recibidas. Los plazos de remisión de las facturas recibidas son también 4 días hábiles, pero la fecha desde la cual se cuenta no es la fecha de factura, sino la fecha de registro contable. La fecha de registro contable, ahora veremos por qué, no tiene por qué coincidir con la fecha de contabilización o la fecha del asiento, ¿vale? También, si la fecha de recepción es de un mes anterior a la fecha de a la fecha de registro contable, entonces la fecha máxima nunca podrá superar el día 15 del mes de la fecha de registro contable, ¿vale?
También en las facturas de terceros tenemos 8 días en lugar de 4 y el periodo impositivo lo marca la fecha de recepción, como siempre ha sido, ¿vale? Esto no es una novedad del SI. Siempre la fecha de recepción ha marcado en qué periodo impositivo va la factura, ¿de acuerdo? Vamos con las facturas recibidas. Vamos con la fecha de registro contable de las facturas recibidas. La fecha de registro contable aparece clicando en el botón de datos auxiliares y si variamos la fecha de registro contable respecto a la fecha de recepción, de tal manera que es de un periodo posterior, la fecha de registro contable a la fecha de recepción, la fecha de registro contable es de junio y la de recepción es de mayo, por ejemplo, el programa nos va a avisar y nos va a sacar este mensaje. El mes anterior de recepción, es anterior al mes de la fecha de registro contable, para establecer ese nuevo máximo del día 15 del mes presente, es decir, del mes de la fecha de registro contable. Bueno, aquí veis, clicando este check, la fecha de registro contable. ¿Cómo qué hemos aprendido respecto a este tema de la fecha de contabilización? Nosotros y la agencia tributaria también, porque realmente ellos se dieron cuenta de que si nos llega una factura en un mes, ¿vale? Porque el hecho imponible se produce en ese mes, por ejemplo en enero, como veis aquí, el 20 de enero, la registramos contablemente, mejor dicho, el día 8 de febrero, ¿vale? Porque la hemos recibido ese mes, en febrero. El plazo para enviarla es el día 12 de febrero. Pero a lo mejor queremos que en nuestra contabilidad registrarla en enero, que es cuando se produjo el hecho imponible, cuando se realizó la transacción, ¿vale? Bueno, pues entonces haríamos una fecha de contabilización del 20 de enero, por ejemplo, de 2017, cuando se produjo el hecho imponible, o al menos 31 de enero, para poder incluirlo en ese periodo, ¿vale? De enero, contablemente. Mientras que el registro contable tiene que ser posterior a la fecha de recepción, por lo tanto febrero. Fijaros en estas dos versiones, digamos, del mismo documento de la agencia tributaria, en la cual en la primera versión explicaban el plazo de 4 días, entonces el 16 del mes siguiente, tal, y en la otra, la versión 06, esta es la primera y esta es la segunda, ¿vale? Aunque esté un poco al revés. Hacen una matización y dicen que se entiende que el registro contable de la factura se produce en la fecha de entrada del sistema contable, por ejemplo en Gestor, ¿no? Con independencia de la fecha reflejada en el asiento contable. Es decir, que yo puedo registrar un asiento de enero, pero que la fecha de registro contable, que es cuando la he metido en mi sistema, sea de febrero, porque es cuando la he recibido, ¿entendéis? Porque evidentemente, ¿no? Entonces yo no tengo por qué contabilizar la misma fecha que introduzco el registro, o sea, con la misma fecha que estoy introduciendo el registro, ¿vale? Bien, nosotros por tanto hemos distinguido entre fecha de registro contable y fecha de contabilización. También, aunque no quiero liarlo, pero tenemos la fecha de devengo cuando hablamos de facturas emitidas, ¿vale? Nuestro consejo es que no os obliguéis, digamos, a utilizar la misma fecha de contabilización que la fecha de registro contable, porque si no, la dinámica del SI os va a marcar vuestra contabilidad, os va a obligar a contabilizar el mismo periodo que un periodo o una fecha posterior a cuando habéis recibido la factura, por ejemplo, facturas recibidas. De hecho, nosotros proponemos que la fecha de registro contable sea la misma que la contabilización, es decir, si no hay nada en fecha de registro contable, está vacío, el programa utilizará el contenido de la fecha de contabilización para esta fecha, pero si nosotros queremos variarlo, podemos perfectamente y dejar como fecha de contabilización el 20 de enero y marcar el 9 de febrero, por ejemplo, como fecha de registro contable, ¿vale? No tienen por qué coincidir, ¿de acuerdo? Siempre vamos a usar la fecha de recepción para llevarlo a un periodo impositivo u otra. Bueno, aquí tenéis un resumen que no voy a detenerme en él porque es un poco ahondar en lo que ya os he dicho. Vamos con un ejemplo. Imaginaros que recibís una factura, o mejor dicho, en este caso es emitidas. Imaginémonos que tenemos una factura que emitimos el 9 de febrero, ¿vale? No vamos a contar 4 días, sino 8, porque es una factura presentada por terceros, ¿vale? Vamos a poner que son 8 días en lugar de 4.
Si esa factura es del 9 de febrero, tenemos 8 días hábiles, por lo tanto, la fecha límite es el 21 de febrero, ¿vale? Bien. Sin embargo, si la fecha de operación de la factura es de 25 de enero, opera el plazo superior de la fecha límite del día 15 del mes siguiente o del mes de la fecha de factura, que recordemos es el 9 de febrero. Por lo tanto, como la fecha límite de ese mes es el 15 de febrero, así lo marca la normativa de la agencia tributaria, cuando la fecha de operación es de un mes anterior, pues no tendríamos el 21, sino que tendríamos el 15, ¿vale? El periodo impositivo siempre será febrero, salvo que variemos el devengo y solo en emitidas, que en ese caso nos iríamos a la fecha de devengo. Si el devengo, la fecha de devengo que ponemos en gestor es también 25 de enero, que es bastante lógico porque la fecha de devengo es cuando se produce el hecho imponible, pues entonces la declararíamos en enero, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con las recibidas? Tenemos otro ejemplo diferente, ¿vale? Tenemos una fecha de recepción del 21 de una factura con fecha de recepción del 21 de enero, aunque no está aquí en la captura, pero la registramos contablemente el 25. Vamos a poner que tenemos también 8 días, la fecha límite sería el día 6 de febrero, ¿lo veis? Bien, ahora bien, si la fecha de recepción es del 25 de enero, ¿vale? La fecha de recepción, no de registro contable, y la decidimos registrar en febrero, la fecha límite sería la del día 15 del mes de la fecha de registro contable, ¿lo veis? Vuelve a cambiar otra vez. Y tenemos, si la fecha de registro contable es el 25, la fecha límite sería el 6. Pero si la fecha de registro contable es el 9, la fecha límite sería el 21, salvo que la fecha de recepción sea del mes anterior. Como en este caso la fecha de recepción es del mes anterior a la fecha de registro contable, pues tenemos solo hasta el día 15 del mes de la fecha de registro contable. En caso de que opere, de que recorte, digamos, los días que nos da los 8 días a sumar desde la fecha de registro contable. Si no lo superara, pues entonces serían los 8 días a contar desde la fecha de registro contable. Imaginaros, si la fecha de registro contable es del día 1, ¿vale? Nosotros tendríamos el día 15 porque la fecha de recepción es del mes anterior, pero operarían los 8 días desde la fecha de registro contable, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea que tendríamos hasta el día 13, ¿vale? Todo esto lo calcula el programa, ¿vale? Pero yo lo cuento porque entendáis un poco lo que ha cambiado, ¿vale? Lo que ha cambiado es que ya no podemos jugar con la fecha de recepción como antes hacíamos, ¿vale? El periodo de impositivo lo marca siempre la fecha de recepción, ¿vale? Y entonces hay mucha gente que trabajaba variando la fecha de recepción para llevar la factura a un periodo impositivo u otro, ¿vale? Esto ahora ya no siempre lo podemos hacer así, porque si lo hacemos así, primero va a cantar que nuestra fecha de recepción puede no ser posterior a la fecha de factura, que siempre tiene que serlo, a la fecha con la que nuestro proveedor la ha emitido, ¿vale? Y luego porque nos podemos pasar de fecha, es decir, si recibimos una factura el 9 de febrero y la queremos poner fecha de registro contable el 9 de febrero, evidentemente no vamos a poner el 31 de enero como fecha de recepción porque la hemos recibido el 9 de febrero, ¿entendéis? Entonces tenemos que ceñirnos a los plazos que nos dan a contar desde el 9 de febrero y además tendremos que declararla en febrero, ¿vale? Bien, en facturas emitidas es la fecha de la factura la que dice en qué declaración va a ir. En facturas recibidas es la fecha de recepción y la fecha de recepción es por lógica siempre posterior a la fecha de factura. Bueno, aquí lo tenéis en el programa. Cuando son emitidas pues tenemos estas dos columnas por ese motivo. Insisto en que el programa va a calcular la fecha límite, ¿vale? No tenéis que hacerlo vosotros, pero lo que sí podéis, o sea, lo que sí debéis tener en cuenta es no variar las fechas, digamos, con libertad total, porque es que no podéis, o sea, es decir, hay cosas que no van luego a cuadrar sino con la declaración de vuestros proveedores, ¿vale? O bien os vais a pasar de fecha en el sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con variar la fecha de recepción, que era una práctica, ya digo, bastante habitual. Bueno, aquí veis la fecha de operación, la fecha de factura se utilizan para calcular la fecha límite, al igual que la fecha de registro contable y la fecha de recepción. Veis que aquí hemos contado, bueno, no sé si estos serían 8 días,
hasta el día 11 o serían 4, no sé exactamente cuál es la a qué está atenida esta factura, ¿vale? Bien, bueno, aquí nada más indicar que esto ya es una nota para los que no trabajen con el SI, pero bueno, en este caso como no es así, pues no es necesario. Vale, esto es un poco lo que os contaba antes. Si un proveedor nos emite una factura con fecha 25 del 1, él tiene sus fechas, digamos, sus 4 días le dan hasta el 30 del 1 para remitirla al SI. Nosotros, si recibimos la factura el 9 de febrero y la pagamos también ese día, ¿vale? Antes podíamos cuadrar con nuestro proveedor las fechas para declarar la factura al mismo periodo, ¿vale? Y deducirnos el IVA el mismo periodo que hemos recibido y pagado la factura. Entonces, antes lo que se hacía era, pues muy fácil, yo recibo la factura el 9 de febrero, pero pongo fecha de recepción 25 de enero. Pues en este caso no podéis, porque la fecha de recepción tiene que ser posterior, primero la fecha de factura y luego tiene que ser, vamos, no es real, es decir, poner fecha de recepción 25 de enero porque vuestro proveedor la ha declarado el mes anterior. Entonces, ahora, si nosotros ponemos la fecha de recepción del 25 de enero, un poco para ajustarnos a la fecha en la que la declaró el proveedor y poder deducirnos el IVA, va a notarse que es anterior a la fecha de factura, ¿vale? Bueno, en este caso no es anterior, sería el mismo día, ¿vale? Pero si él, por ejemplo, la ha emitido el día 31, imaginaros, y nosotros ponemos pues el día 30, pues ya sería anterior, con lo cual no cuadraría. O bien ponemos el 31 de enero para no tener problemas y declararla en enero, pero resulta que en ese caso concreto el proveedor la declaró el día 2 de febrero porque le venía mejor, con lo cual él la declararía en el periodo impositivo de febrero y nosotros la estaríamos declarando en enero, ¿vale? Entonces otra vez nos volveríamos a tener problemas. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que el SI nos obliga a llevar un mayor control de las fechas, ¿vale? Si queremos deducirnos el IVA en el mismo periodo que ha declarado la factura del proveedor y que nos la ha pasado a nosotros y la hemos pagado, ya no podemos variar las fechas de recepción alegremente, entre comillas, ¿vale? Como era práctica anteriormente. Ahora mismo lo que hay que hacer es acordar con el proveedor que, por ejemplo, nos envíe las facturas con una fecha máxima en un periodo si queremos declararlas en ese, por ejemplo, el 25 de enero, y nosotros podríamos ponerle la fecha de recepción de enero, ¿vale? Siempre y cuando hagamos eso, entonces la podemos declarar en enero. Si la fecha de... bueno, esto está mal, no es en febrero, es en enero, ¿vale? Si la fecha de recepción es de ese plazo, del 30 de enero, podríamos registrarla contablemente tranquilamente el día 8 de febrero o cuando queramos, y porque tendremos más plazo para el sí, pero ya nos habrá entrado en el mes de enero, en la declaración de enero, si es eso lo que queríamos, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que quería contar al respecto de las fechas, ¿vale? Yo espero que no haya, digamos, demasiadas... bueno, que con esto lo hayamos dejado claro. De todas maneras, luego tendremos un turno de preguntas. En facturas emitidas cambia un poco la cosa porque sí que podemos jugar con la fecha de devengo. Entonces, una empresa que emita facturas, pues bueno, si en un momento determinado quiere declarar su factura en el periodo anterior, en enero en lugar de febrero, siguiendo con el ejemplo que habíamos dicho, pues varía la fecha de devengo porque fue cuando se produjo el hecho imponible. Varía también la fecha de operación. Yo os recomiendo que cuando varíe la fecha de devengo pongáis como fecha de operación la misma, ¿vale? Y ya está, ya va la declaración de la fecha de devengo, pero eso en facturas recibidas no lo podemos hacer, ¿vale? Luego recordar que nunca podemos poner una fecha de recepción anterior a la fecha de factura del proveedor que nos ha emitido las facturas. Bueno, pues hasta ahí un poco lo que yo quería contaros de las fechas. Voy a pediros que esperemos un poco más para dudas, porque quería acabar un poco con el tema de otras cosas que nos hemos encontrado, digamos, en esta experiencia de estos 8 o 9 meses, ¿vale? Y luego ya si tenéis alguna duda de esto, pues me lo preguntáis.
la pausa que haremos a eso de las -20 o por ahí, ¿vale? Bien, subsanación de errores en facturas, pues hemos visto que es bastante frecuente, por ejemplo, errores registrales. Estos son errores, por ejemplo, en importes, ¿vale? Cuando nos pasa esto, no es necesario anular la factura, ni darla de baja, ni nada, ni emitir una rectificativa, ni nada de esto. Cuando pasa un error registral, lo que hay que hacer es cambiar en el SI, en el sistema, la factura de procesada sin errores a confirmada para enviar, editar la factura en contabilidad, modificar los importes y enviar de nuevo la factura. ¿Por qué? Porque el sistema va a darse cuenta de que es una modificación de la anterior factura, que tiene el mismo número de factura, ¿vale? Con lo cual será aceptada como modificación y las cantidades donde figuraban 100 van a figurar 120, ¿no? Por ejemplo. Vale, ahora tenemos otro tipo de error, que es cuando nos equivocamos en los datos identificativos, datos clave como el número de factura, fecha de expedición o datos identificativos del emisor, el NIF del emisor, por ejemplo. Aquí podemos proceder de dos maneras. En facturas emitidas no nos queda otra que dar de baja la factura en la EAT, ¿vale? En Gestor eliminaríamos la factura y realizaríamos una nueva, con un número de factura distinta, es decir, no vale ya modificar la anterior, modificar los importes de la factura ya emitida. Tendríamos que anularla y emitir una nueva factura con otro número nuevo y remitirla a través del sistema del módulo Gestor SI, ¿vale? En facturas recibidas, la factura que se envía a la EAT se deja como está, no se da de baja en la EAT ni se anula en Gestor. Lo que hay que hacer es una factura rectificativa que se relaciona Gestor con la factura original, como ya sabéis hacer, imagino, ¿vale? Y se remite esa factura rectificativa a través del Gestor SI, ¿vale? Son dos casos, bueno, son tres, ¿vale? Si me permitís, pero esto no sabéis la cantidad de llamadas que ha generado, ¿vale? Hay que distinguir cuando es un error registral, ¿vale? Que se procede siempre igual, es una modificación de factura, se vuelve a enviar la misma factura, de cuando es un error en datos identificativos. En ese caso varía según sea emitida o sea recibida, ¿vale? O sea que tenemos tres casos, no tenemos más, ¿vale? Teniendo esto claro, pues podéis subsanar todos los errores que se os vayan produciendo. Las facturas de importación no me voy a detener en ello, ¿vale? Hay una publicación en Gestor, en el blog, en la cual se os explica que ahora, en lugar de haber dos facturas, hay tres, ¿vale? Hay tres registros de factura que hay que hacer. Entonces, yo os lo cuento un poco por encima, pero no querría detenerme en ello para no alargarme. Pero luego, si a partir de las 5:15 queréis que os lo explique con más detenimiento, perdón, pues lo explico, ¿vale? Dentro del blog hacéis una búsqueda por importación y aquí tenéis el IVA de importación en el SI. Aquí tenéis los tres registros: la factura del proveedor extranjero, la factura de importación en aduanas, la factura que nos dan en aduanas donde liquidamos el impuesto, y la factura del agente de aduanas. Tienen tres tratamientos distintos. La factura del proveedor extranjero es una factura que no es obligatorio remitirla al SI, salvo que queramos remitirla porque la hemos recibido antes de enviar la factura de aduanas. La factura de importación en aduanas nos tenemos que dar nosotros mismos de alta como proveedor. Aquí veis hasta el software que nos hemos dado de alta, aunque somos el que recibe la factura, nos hemos dado de alta como proveedor para liquidar el IVA de importación y las bases exentas en caso de que las hubiera. ¿Lo veis? Y la última factura es la del agente de aduanas. Anteriormente estas dos estaban en una factura de soportado de importaciones. Ahora la factura de soportado de importaciones es esta, y luego la del agente de aduanas es una de soportado deducible normal y corriente, ¿vale? Con su IVA y ya está, como si fuera un proveedor normal y corriente, ¿de acuerdo? Aquí no me detengo, insisto, más, porque si no, pues nos vamos de tiempo. Entonces, si alguno quiere luego preguntarme sobre esto, pues se lo explico con mucho gusto al final de la sesión. Vale, bueno, luego también se me ha olvidado comentar que hay que indicar los datos del DUA, ¿vale? Pero bueno, lo tenéis aquí, o sea, lo tenéis en la documentación, ¿vale? Y en el post, en la publicación también lo tenéis. Vale, las facturas de arrendamiento con locales de negocio se rellenan con una de estas tres claves en emitidas: 11, 12 o 13, que indica arrendamiento de locales de negocio sujeto a retención,
la 12 no sujetas a retención y las que mezclan, digamos, unos locales de negocio sujetos y otros no sujetos, ¿vale? Entonces, esos serían los 3 tipos. En las recibidas no hay que distinguir nada de eso y solo simplemente se indica la situación 12, que es operaciones de arrendamiento de locales de negocio, ¿vale? Siempre habría que rellenar, vamos, no es que siempre haya que hacerlo, ¿vale? Pero yo recomendaría que rellenarais los datos de arrendamiento en la ficha de cliente o proveedor. ¿Por qué? En la mayoría de los, vamos, en muchos impuestos o en algunos impuestos ya era obligatorio. Ahora con el sí hay que reenviarlo, hay que remitirlo también, ¿vale? Con lo cual acordaros de rellenar los datos de local comercial en el arrendamiento. Vale, el código de situación es un código importante y se va a modificar según pongamos país y provincia. Puede ser territorio español, Navarra y País Vasco, territorio español sin referencia catastral o en el extranjero. ¿Vale? En las situaciones 3 y 4, lógicamente no hay que consignar referencia catastral. En la 1 y la 2, siempre. ¿Vale? Una vez completada esta factura, vamos a ver con esos datos auxiliares, veremos la información relacionada y la clave de régimen correcta, ¿vale? Que es la 12 o la 13 o la 14, la 11, perdón, la 12 o la 13 en emitidas, la 12 en recibidas, ¿vale? Y nos llevará los datos del arrendamiento, por eso tenemos que rellenarlo, porque nos lo va a llevar, ¿vale? Bien, hasta aquí un poco la primera parte que yo quería un poco contaros, que es lo fundamental de los cambios que ha habido en el SI, en nuestra forma de trabajar, ¿vale? No propiamente en el programa. Ahora nos adentramos un poco en los cambios que ha habido en el programa, ¿vale? En Gestor, tanto en Gestor, la contabilidad normal, como en Gestor sí, ¿vale? Entonces hacemos una pausa breve de un par de minutos o 3. Vamos, no es que vayamos a hacer una pausa de 2 minutos así sin hacer nada, pero sí quería dar la posibilidad de que preguntarais si alguno no tiene claro algún tema de esto de las fechas o los otros temas que he comentado de la subsanación de errores, de las facturas de importación o de las facturas de arrendamiento de locales de negocio, ¿vale? Que son un poco los casos, sobre todo el tema de las fechas, tenerlo claro, y los otros son casos un poco que han cambiado a raíz del sí, ¿vale? Si no tenéis ninguna duda, yo voy a seguir, ¿vale? O sea que contarme un poco si tenéis dudas, estoy a vuestra disposición, y si no, pues seguimos un poco de tirón, ¿vale? Entre comillas, de tirón hasta las 5, ¿vale? Y os cuento un poco lo que hay nuevo en Gestor sí, o ha habido nuevo desde pues aproximadamente noviembre del año pasado, ¿vale? No es que sea nuevo de ahora, pero son cosas que hemos ido incorporando poco a poco, ¿vale? Bueno, no parece que haya dudas, entonces nada, voy a continuar, ¿vale? Si os parece bien. Bueno, la actualización de datos del primer semestre, la agencia tributaria cambió de criterio con esto y a partir de un momento dijo que había que rellenar determinada información en todas las facturas, aparte de no obligar a los inscritos en el registro de evolución mensual. Entonces nosotros esto lo hicimos de manera automática, solo hubo que meterse en gestión de datos para adaptación al SI, validar las facturas y luego se enviaban con esos datos que ellos pedían, tanto para el campo de clave de régimen como descripción de operación, etcétera. Las únicas que pedía la agencia tributaria que se distinguieran en la clave de régimen eran las de arrendamiento. ¿Por qué? Porque necesitaban la información de los datos de arrendamientos que antes se enviaba con un modelo oficial, si no recuerdo mal, el 340, ¿vale? Esto no lo cojáis al pie de la letra, pero creo que era así. Por lo tanto, como esa información no la tenían, porque los del sí no estaban obligados a presentar el 340, pues lo tenían que pedir esas facturas con sus datos asociados. Vale, una novedad que se incorpora este año, en 2018, es las facturas presentadas por terceros. Nosotros permitimos en Gestor hacerlo de 3 o 4 maneras diferentes, ¿vale? Por factura, por proveedor, o por cuenta contable, mejor dicho, por tipo de impuesto y por empresa, ¿vale?
Bueno, aquí os cuento un poco la filosofía del asunto. En 2017 no había diferencia porque todas eran 8 días hábiles. En 2018 pues tenemos las presentadas por terceros que tienen 4 días hábiles, perdón, tienen 8 días hábiles, tienen 4 días más, y las normales que tienen solo 4 días hábiles. Bueno, entonces aquí lo que os cuento es que en contabilidad y en gestión en realidad también ha cambiado, y ahora ya podemos, al introducir una factura, pues podemos indicarle que es una factura con tratamiento de terceros, por lo tanto tenemos hasta 8 días en lugar de 4, ¿vale? Entramos aquí, le marcamos presentación a través de terceros, y esta factura ya sabemos que en lugar de tener 4 días, perdón, tendría hasta 8, ¿vale? Fijaros que pongo aquí el 21 del 8, bueno, la fecha de recepción es el 21 del 8, no, de febrero, perdón. Entonces aquí tendríamos hasta el 1 de marzo, 3 de marzo, no lo sé, porque la factura es presentada a través de terceros. Si este cheque nos hubiera marcado, tendríamos hasta el 25 de febrero. No sé por qué me está dando ese aviso, porque la fecha de recepción no es anterior, pero bueno, no importa. Vale, bien, continuamos un poco con los cambios. Todo esto no os lo voy a contar, ¿vale? Porque simplemente sabéis, bueno, como recordatorio, y por si alguien no lo sabe, podemos funcionar de manera manual, es decir, controlamos todas las facturas que enviamos al SI, o podemos funcionar con servicios automáticos, en el cual la configuración de la empresa, la configuración general, hace que los envíos vayan saliendo cada 2 horas o cada 4 horas o el periodo que consideremos. También que el servidor, pues las características que tiene que tener, ya lo sabéis, todos los que estáis aquí, imagino. En configuración, cómo se configura la empresa para el SI y cómo se configura de manera general el módulo. Y en el envío manual, pues estos 3 botones, ¿para qué sirven? ¿No? Para enviar, para refrescar la información de los filtros o para generar un Excel. Vale, hoy no vamos a volver a explicar cómo se envía una factura manualmente, porque ya hubo cursos para contar esto y los que estáis aquí ya lo sabréis todos. Si alguien quiere que yo me detenga en algo de esto, pues que me lo diga, ¿vale? Y si no, pues esto digamos que es un mero recordatorio, ¿vale? Aquí recordar que podíamos ver, bueno, pues estos datos de las facturas ya enviadas, pues en los envíos podíamos, clicando en este check, en este botón de aquí, podíamos ver el XML, podíamos ver el CSV, el código seguro de verificación, o podemos verlo de hecho ahora. Y también en caso de problemas podemos enviar ese XML a la agencia, perdón, al soporte técnico de esta software para que lo revise, ¿vale? En este botón, enviar XML al soporte técnico de esta software. Vale, esta parte, aunque ya hayáis trabajado, sí que os interesa bastante, son los errores que pueden producirse, o los 5 errores muy frecuentes que hemos detectado en el SI, ¿vale? Bueno, esto normalmente, bueno, la formación anterior lo contó mi compañero Jorge, hoy no cuento yo con él, no hago la redundancia, pero os lo voy a contar un poco la mejor manera que sé, ¿vale? Tenemos, bien, el NIF, este error que pone validar identificación factura a otros, el NIF de emisor de la factura tiene un formato erróneo, ¿vale? Pues es evidentemente que el NIF es incorrecto, es así de claro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Pues simplemente nos vamos a ese NIF incorrecto y desde apuntes, cambios genéricos, modificamos el NIF a -medio 278, lo que sea, por el dato bueno, que sería este NIF, pero sin el guión medio, por ejemplo, ¿vale? Así, ¿vale? Lo corregiríamos, esto se corregiría en todas las facturas que tengamos con ese NIF, actualizaríamos la información en el SI, verificaríamos que el NIF está cambiado en la factura, muy importante, porque hay un momento que, aunque el NIF esté cambiado ya en el proveedor, puede ser que en la factura no esté, o sea que aseguraros de eso, de que en la factura ha cambiado y ya aparece correcto, antes de remitir de nuevo la factura, ¿vale? Si no, el NIF no está bien, no lo va a aceptar. Vale, la segunda, supongo que ya conocéis este error, ¿vale? Os sonará. Otro error en el bloque de la contraparte. Este error hay veces que, bueno, por el nombre que le han, la descripción que le han dado, pues puede confundirnos un poco. Esto lo que quiere decir es que el NIF lo hemos enviado asociado a un nombre que no es correcto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso que veis ahí, el NIF 48324242C,
nosotros lo hemos enviado asociado a Miss Desiré Castellano Almeida. Bueno, pues no, resulta que es Desiré Almeida Castellano, ¿vale? Entonces, en ese caso tenemos que hacer lo mismo, pero el cambio sería de razón social. Fijaros aquí, por ejemplo, bueno, vamos a coger un ejemplo un poco más, a ver si tenemos alguno con un nombre, este, por ejemplo, ¿vale? Fijaros aquí, ¿vale? Vamos a poner un apellido. Vale, entonces, fijaros, aquí por ejemplo tendríamos esto. Imaginaos que mandamos este NIF asociado a este nombre y luego resulta que es al revés. En lugar de ser Pascual Navarrete, pues es al revés, Navarrete Pascual. Vale, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues este nombre, cambiarlo en apuntes, cambios genéricos. Nos iríamos a razón social. A ver, cambio de NIF. Razón social, vale, lo que pasa es que habría que, tendría yo que saber la factura. Vamos a ver, la cuenta, perdón, 40.1. No, perdón, es que esto es un filtro para, bueno, para que lo cambien todos o lo cambie solo en una factura. Bueno, en realidad no es necesario, ¿vale? Pero el cambio del dato está aquí, ¿vale? Este es el dato, un dato, y el dato, el otro sería, lo tendría que poner aquí, ¿vale? Bueno, primero tendría que seleccionar razón social, ¿vale? Cambio de razón social, y seleccionaríamos, introduciríamos ese, pues por ejemplo para todos los terceros, ¿vale? Entonces pondríamos el NIF este y el NIF, la razón social, esa que os hemos indicado, ¿vale? Y en su lugar pondríamos el dato pues al revés, o sea, de Pascual, ¿vale? Así sería. ¿Vale? Bueno, lógicamente no el NIF, tendría que ser la razón social, etcétera, y lo cambiaríamos exactamente igual. Vale, en todas o en una de las cuentas. Luego, esto ya lo he contado. Otro error que tendríamos, tipo de facturas de asiento de resumen, cuando el número de serie de la factura de resumen está sin declarar. Bueno, este error tan largo lo que quiere decir es que hemos indicado un tipo de factura tipo asiento resumen, pero hemos indicado desde qué número va y no hemos indicado hasta qué número va, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a meter una factura. Aquí tendríamos el tipo resumen de facturas, ¿lo veis? El F4. Bueno, la descripción de la operación no la he puesto. Voy a meter esto, aunque no es un dato real. Fijaros que pone 170.0416 y yo, en vez de poner la 170.0416 a la 170.00420, pues este lo he dejado en blanco. Entonces, claro, él me dice, ¿cómo me estás diciendo que me envías un resumen de facturas y solo me estás poniendo un número? ¿Vale? Eso será una factura, no será un resumen, ¿vale? Bueno, pues ese error es o me he equivocado yo y no es un resumen, entonces tengo que poner factura, o si tengo resumen de facturas, tengo que poner hasta qué número de factura llega, ¿vale? Hasta la 170.420, por ejemplo, ¿no? Y ya está, y así ya estaría bien. Es decir, tendría que modificar todo este dato y volver a enviar la factura. Vale, otro tipo de error es el tipo de documento de tercero es incorrecto. Bueno, pues porque nos hemos equivocado al catalogar el tipo de documento de una manera o de otra. Por ejemplo, vamos a volver al mismo proveedor de antes. Aquí vamos a poner un número que claramente no puede ser un NIF porque le falta la letra. Esto es un pasaporte, vamos a poner, ¿vale? No sé, un pasaporte extranjero, yo qué sé, ¿vale? Y entonces en vez de ponerle aquí pasaporte hemos puesto NIF normal. Entonces cuando la agencia tributaria ve este formato dice, eso no es un NIF, ¿vale? Eso es un pasaporte, con lo cual algo no cuadra. Entonces o tienes mal el NIF o tienes mal el tipo de identificación. Entonces pon pasaporte, ¿vale? Guardas y lo vuelves a enviar, actualizas la factura y lo vuelves a enviar.
¿vale? Y el último error ya frecuente que nos hemos encontrado es este error: llamada al servicio de AEAT, no se puede crear un canal seguro, Vale, esto lo que quiere decir es que el certificado está mal instalado, ha caducado, nos hemos puesto en otro equipo y no tiene certificado. O sea, este error, no se puede crear un canal seguro SSL TLS, es un error de certificado, ¿vale? Con lo cual tenéis que revisar o hablar con vuestro área de sistemas para que revise lo que son los certificados. Vale, cambiamos un poco de tercio. Las facturas presentadas a través de terceros, tenemos lo que os contaba antes, ¿vale? Lo podemos hacer por empresa, por clase de factura, ¿vale? Por cuenta de tercero o por factura. Por factura ya habéis visto cómo, entonces me detengo nada más en por empresa y las otras modalidades, ¿no? Por empresa, por cuenta o por tipo de IVA, ¿vale? Estaríamos aquí en el sí, entraríamos, ¿vale? Seleccionamos esta empresa, la 200, ahora cuando se abra, y lo vamos a ver. Las tres maneras de hacerlo, serían 4, pero una ya la he explicado. Sería configuración de empresa, ¿vale? Y entonces aquí podemos decirle, bueno, no, perdón, la configuración general sería, ¿vale? A ver, un momento. Vale. Sí, sería aquí. Sería configuración de empresa, ¿vale? Entonces sería marcando este check. Veis que este de aquí arriba, toda la empresa se le presentaría por terceros. Por ejemplo, somos una asesoría que presentamos las facturas en nombre de un tercero, ¿vale? Otra modalidad, pues solo las facturas repercutidas se presentan por terceros, ¿vale? Porque yo le he dicho a un tercero que emita las facturas por mí. Pero las agencias, las soportadas no, todas esas las emito yo, ¿vale? Bueno, pues marcaríais estas y no marcaríais las otras, ¿vale? La segunda manera. Y la tercera sería por cuenta. Solo hay un caso de una cuenta en la cual yo realmente emito las facturas por terceros. Por ejemplo, la 430 0001, ¿vale? Bueno, si existiera y todo, pues quedaría hasta mejor, ¿no? Vale, seguramente me he equivocado yo en algún dígito. Vale. Bueno, lógicamente aquí me dice un aviso porque yo ya tengo facturas este año. Entonces, claro, me dice, vale, has revisado las facturas que ya has presentado, porque en estas facturas tienes otro plazo y tal, entonces compruébalo, ¿vale? Revisa. Bueno, pues esta sería la tercera modalidad. Y la cuarta ya la he contado, es por factura, que eso lo hacéis en el check de la factura, en los otros auxiliares del sí, el check de la factura. Continuamos. Bueno, pues esto me vais a permitir que ya lo pase rápido. Vale, ha cambiado lógicamente que el entorno podemos trabajar en entorno de pruebas o en entorno de producción. Cuidado con esto, porque las empresas, sobre todo que están ahora en Navarra y País Vasco, empezaron en pruebas y ahora podrían ya empezar a trabajar en producción, ¿vale? Si yo ahora marco que es de pruebas, pues me aparecerá entorno de pruebas. Por ejemplo, en esta empresa del sí estoy trabajando en entorno de pruebas, pero si cambio a la otra empresa, veis entorno de producción. Entonces ya cuidado, me aparece en rojo, sobre todo la gente de Navarra y País Vasco, porque ya estamos empezando a enviar información a servidores de la agencia tributaria reales, ¿vale? No a los de pruebas, que son iguales, pero no tienen ninguna repercusión a nivel fiscal, porque están hechos para hacer pruebas nada más. Vale. Actualización importante, bueno, pues que también cambian con esto de que Navarra y País Vasco ahora también están en el sí desde este año, pues cambian las URLs. Entonces en la configuración general yo puedo decirle que las URLs son de la española no, las dos también son españolas, pero quiero decir la agencia estatal, Navarra, Guipúzcoa o País Vasco. Por cierto, País Vasco, ayer se les acabó ya el plazo de gracia, entre comillas, que tenían hasta el 20 de febrero para las facturas de enero y primera quincena de febrero. No sé si algunos estáis en ese caso, algunos sois de Navarra o País Vasco. Si es así, bueno, me detengo un poco más, pero creo que no es necesario, ¿vale?
Bueno, esto está mal. Vale, Navarra, País Vasco. Luego también podemos, en la configuración, voy diciendo pequeñas cosas que hemos metido, pues hemos metido que en la configuración podamos omitir una serie en la configuración de la empresa. Disculpad, porque siempre, nunca me acuerdo exactamente si está en la general o en la de la empresa. Vale, series a excluir. Perdón, aquí podríamos poner la serie y la B, no quiero enviarlas, estas al sí. O bien, no enviar la serie en facturas recibidas, otra opción que hemos metido también. Calendario de efectivos está actualizado 2018, por supuesto. Y nos quedaría un poco las opciones nuevas, que es nuevas entre comillas, o bueno, no tan nuevas, pero esta por ejemplo ya estaba, la consulta de cobros pagos, la hemos mejorado, ¿vale? Tendríamos, ya sabéis que en las facturas de criterio de caja, de las empresas adheridas a criterio de caja, pues la fecha en la cual se cuenta los 4 días no es la fecha de registro contable, sino es la fecha de cobro o de pago de la factura. Es cuando se declaraba antes en el 303, en ese periodo, de la fecha de cobro de pago, y ahora es también el periodo en el que se envía al sí, ¿vale? Tenemos 4 días desde la fecha de cobro o pago. Por lo tanto, eso nos ha obligado a meter un tratamiento entero de cobros pagos y además a separar las facturas que son de cobros pagos, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Bueno, pues si tenemos primero la opción de cobros pagos, aquí podemos consultar, fijaros, dependiendo de cuándo sea la fecha de cobro pago, es la fecha límite, ¿vale? Porque no es ya la fecha de facturas o la fecha de recepción, sino que sería la fecha límite. Entonces, me gustaría saber si estoy en el periodo que quiero estar, ¿vale? Lo primero, vale, si estoy en 2018, está de cobros pagos, ¿vale? Y aquí tenéis, bueno, pues todas las facturas estas de 2018, podemos ampliar a las de 2017, ¿vale? Fijaros, en 2017 cuenta desde la fecha de cobro, cuenta los 8 días, ¿veis? Aquí la fecha de factura es del 4 del 11 y la fecha de cobro es del 12 del 12. La fecha límite, si fuera la fecha de factura, sería en torno al 14 del 11, ¿no? 8 días. Pero no, la fecha límite es 8 días desde la fecha de cobro pago, ¿vale? Estas facturas las podemos ver aquí en el área de facturas diferenciadas. Fijaros, aquí tenemos estas 3 facturas, estas 5, perdón, y esta factura de pagos. Entonces aquí, pues nada, simplemente esta factura la seleccionaríamos. Funciona igual, ¿no? Yo la puedo enviar también manualmente, esta factura, en caso de que me esté pasando de la fecha límite, ¿lo veis? Y en este caso, pues yo ya la he enviado, ya no la tengo confirmada para enviar, ¿vale? Bueno, eso serían los cobros pagos, ¿vale? La gestión de importes en metálico, pues muy sencillo. Nosotros podemos configurar y decirle a Gestor que a partir de esos 1.000 euros, que es la normativa actual vigente, pero lo digo porque no es obligado que Gestor trabaje a partir de 6.000 euros. Gestor puede trabajar con 6.000 o con una cifra, digamos, diferente, ¿lo veis? Entonces se configura aquí, en la configuración general, que por una vez he acertado, meteríamos 6.000 en lugar, podríamos meter 7.000, ¿vale? Lo que pasa es que no tiene sentido, porque la normativa dice 6.000. Pero bueno, no me paro a explicar cómo hacemos, cómo le indicamos a Gestor que el cobro es en metálico, pero sí que la utilidad de cobros en metálicos que estaría aquí, ¿vale? Estaríamos en facturas, gestión de importes en metálico, ¿vale? Y aquí tendremos alguna, si no me equivoco, ¿vale? Si no es en enero, pues será en octubre. No parece que tenga yo ninguna factura. Un momento. Ah, vale, porque no estoy, perdón, estaríamos aquí, ¿vale? Cobros en metálico, gestión de importes metálico, ¿vale? Y marcaríamos todo. Vale, lo veis, aquí tenemos dos proveedores que han superado los cobros de metálico de los 6.000 euros, ¿vale? Entonces, o dos clientes, perdón. Entonces,
el de abajo, veis que no cuadra el importe enviado al sí y el metálico que yo tengo, por lo tanto aparece en rojo. Cuando ya he enviado una primera vez el importe al sí, ¿vale? Y me figura un importe diferente aquí, es porque aquí no he añadido algo que ya he enviado o viceversa, o no lo he enviado todo lo que tengo. Normalmente, aunque en este caso es un poco raro, porque yo creo que es una diferencia por cálculo de decimales, lo normal es que aquí haya menos cantidad que aquí, es decir, he enviado 12.000 y aquí tengo 14.000, eso quiere decir que tengo que enviar lo que me queda pendiente. Entonces seleccionaríamos aquí, enviaríamos y ya lo arreglaría. En este caso no lo arregla porque ya digo que este caso es diferente, es un cálculo de decimales que no es correcto. Entonces en este caso de arriba tenemos aquí 6.099 con tal, enviaríamos el importe al sí, ¿vale? Y fijaros que aparece en negro. ¿Por qué? Porque el importe que yo tengo en metálico y el importe enviado al sí es igual, ¿vale? Normalmente esto se corrige siempre enviando, o sea, seleccionando y enviando. ¿Por qué? Porque lo normal es que si yo ahora hago otra factura a esta clienta, Laura Rabaque, me parece que es, Laura Rabaque, vale, a ver. Bueno, estos avisos que van llegando son los avisos de las facturas que, bueno, pues fijaros, procesado correctamente, ¿vale? Bueno, pues esto es el cobro metálico, se ha enviado y se ha recibido correctamente por la EAD, ¿vale? Me parece que era así el nombre. Rebaque. Vale, ahora sí. Bueno, pues entonces, si ahora hacemos una factura, 430, bueno, tiene tantas que... ¿Vale? Entonces ahora vamos a meter otra cantidad, ya ha superado este cliente los 6.000, con lo cual ya tenemos tratamiento de cobros en metálico, sobre todo indicándoselo, ¿no? Que el cobro es en metálico. Entonces, bueno, vamos a poner esto y en cobro, ¿vale? Le pongo que es cobro en metálico y la cuenta de abono, ¿vale? Aceptar y aceptar. Vale. Bueno, pues si ahora actualizamos esto, veis que aparece en rojo. ¿Por qué? Porque el importe de aquí y el importe enviado al sí es diferente. Entonces, ¿qué hago? Lo vuelvo a enviar, ¿vale? Y en teoría, si esto lo hubiera enviado bien, pues debería ponerme el mismo importe en otro sitio. Me da la sensación de que no lo ha enviado, ¿vale? Si veis, está en enviado pendiente de respuesta. Bueno, pues nada, esto será que tardará en enviarlo, etcétera. El momento que esto cambia a procesado sin errores, como lo veis abajo, ¿vale? Y si no lo hace en este envío, pues lo hará en envíos sucesivos, ¿vale? Aparecerán las dos en negro como estaba antes, ¿vale? Bien, gestión de importes en metálico. Bueno, aquí os lo explica un poco todo esto, que yo os he contado un poco sobre la marcha. Y por último, bienes de inversión. Los bienes de inversión aparecen, no sé si es por último, pero casi. Aparecen cuando tenemos un prorrata, una empresa con prorrata, ¿vale? En este caso no parece que esta empresa tenga prorrata. Vamos a ver en esta. Vale, aquí sí. Y el bien ha sido regularizado ya, es decir, ya ha cambiado su estado de bien de inversión. Y nos van a aparecer los cinco datos, los 5 periodos anteriores al actual, los 4 o 5 periodos anteriores al actual. Me llega aquí una pregunta, pero yo supongo que es por el correo, pero no sé si coincide, que estamos dando el curso y estáis haciéndolo alguno de los que estáis inscritos, que podéis utilizar el chat, ya sabéis, ¿vale? Pero bueno, si me habéis hecho llegar la pregunta por mail, o simplemente es una coincidencia,
¿vale? Es lo que, no, probablemente sea una coincidencia, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, si el proveedor es americano y para dar de alta, si no tenemos ningún CIF no censado, en principio yo no respondería así, yo respondería más bien documento oficial de identificación en el país válido en su país, ¿vale? Que sería el tipo 4. ¿Vale? No sé si, ya digo, puede ser una coincidencia, pero bueno, yo de todas maneras lo contesto, ¿vale? Sería el documento oficial de identificación equivalente. Allí no tienen NIF, pero tendrán pues la ID card o no sé, lo que tengan en Estados Unidos, ¿vale? Sería el número 4. Salvo que realmente sea residente aquí, en cuyo caso tendríamos un certificado de residencia, o bien pues bueno, pues que tenga un documento que no sea ni un NIF extranjero, ni un NIF, ni un pasaporte, ni un certificado de residencia. Entonces estaríamos en el 6. Bueno, no creo, ya digo, que le hayáis hecho la pregunta a ninguno de vosotros, sino que sea una coincidencia, ¿vale? Nos pasamos ya en utilidades, facturas, comparativa de facturas, ¿vale? Aquí tendríamos las existentes en gestor contabilidad, las existentes en el SI y no existentes en la IAT. Bueno, me he lanzado un poco a contarlo sin... A ver, creo que bienes de inversión, la factura del primer semestre no lo voy a contar otra vez. Bueno, aquí quizás sí me detendría un poco en consultar información en la IAT, pero sobre todo validar NIF de la IAT, opción que no conoce todo el mundo, que está aquí en comunicaciones y es bastante interesante. Si yo aquí pongo un NIF y pongo el nombre, pero no como lo tiene registrado la EAT, ¿vale? No lo puedo hacer aquí, lo tengo que hacer aquí. Vale, pues yo voy a poder saber si un NIF y una razón social está bien. Vale, entonces fijaros que en este caso no lo identifica, pero dice que hay algo similar. Me faltaba el segundo apellido, ¿lo veis? Vale, si yo aquí esto lo cambio y pongo así, pues lógicamente no lo iba a identificar ni de casualidad. ¿Lo veis? No he identificado, pero sí lo tengo de esta manera. Recordar siempre que el apellido va antes que el nombre para validar los NIF y las razones sociales, ¿vale? Él invierte el orden, ¿vale? Bien, validar NIF en la EAT y ya nos vamos a, como digo, las opciones de cuadre y comparativa de facturas. ¿Para qué sirve comparativa de facturas? Pues básicamente para seleccionar aquellas facturas que tengamos en Gestor pero no tengamos en la EAT, ¿vale? También puede darse el caso de que tengamos en la EAT porque alguien las ha dado de alta externamente al programa, a Gestor, pero no existen en Gestor sí, con lo cual tenemos un problema porque no las tenemos controladas, ¿vale? Bien, también podemos marcar las que están en Gestor Contabilidad, no estar en Gestor sí y tampoco están en la EAT, es decir, que no las hemos pasado al módulo porque no hemos rellenado todos los datos obligatorios del sí, por ejemplo, ¿vale? Sería un caso. Bien, esta opción es muy útil para localizar las facturas que están presentadas directamente en el portal de la EAT, pero que no han pasado por nuestro módulo, aunque sí las tenemos en Gestor Contabilidad, ¿vale? O sea, sería existentes en Gestor Contabilidad, no existentes en Gestor sí, existentes en la EAT. Y también para aquellas que no sabemos si están en la EAT o no, porque nosotros las tenemos como procesadas sin errores, pero luego resulta que la EAT nos dice que no las tiene. Bueno, ¿cómo funciona esto? Nos iríamos aquí, utilidades, comparativa de facturas, existente, no existente, en febrero, pues vamos a ver lo que tenemos. ¿Vale? Fijaros, estas facturas existen en contabilidad, existen en el sí, pero no existen en la EAT. Si yo no aplico el filtro de la EAT, o bueno, pongo existentes en la EAT también, me van a salir las que ya tengo presentadas, estas 4. Y si no aplico este filtro, me las muestra todas, las 8 o 10 que tengo en esa situación en febrero, ¿vale? Si yo marcara esto, no va a salir ninguna, ya os lo digo yo, porque no creo que no es el caso de que no existan, en este caso, en Gestor y sí existan en la EAT, porque claro, tendríamos que haberlas presentado por fuera. Pero los otros supuestos sí los podéis ver, ¿vale? Bueno, eso sería la comparativa de facturas. Vamos ya con la última utilidad, me quedan 3 minutos para contarla, que es el cuadre de facturas de la EAT. Esto lo que hace básicamente es, si la utilidad anterior nos comparaba para ver lo que tenemos y no tenemos en otro sitio, esto directamente lo cuadra. Básicamente está pensada para aquellas facturas
en las cuales tenemos un estado de procesadas en Gestor, pero no tenemos CSV, o sea, código de verificación, luego algo no está bien ahí. Entonces lo que queremos es comprobar esas facturas procesadas, que lo hemos indicado manualmente, cuando no existen realmente en la EAD, es decir, no tenemos código de verificación, luego vamos a ver si es que nos hemos equivocado, la hemos puesto como procesada sin errores y luego resulta que la EAD no la tiene y nos va a meter una sanción, ¿vale? Entonces, eso sería un caso. El segundo caso son aquellas que están procesadas sin errores, pero la EAD te dice que no. En la EAD figura como rechazada, pues tendríamos un problema, porque para nosotros está bien, pero para la EAD está mal, ¿vale? Y por último, las procesadas sin errores, rechazadas o enviadas, pero que en la EAD han estado, pero las hemos anulado. Ese sería el tercer caso, ¿vale? En los dos primeros lo podemos actualizar, la información de Gestor con la de la agencia tributaria. En el tercero no, porque lógicamente si está anulada, pues no tenemos nada que hacer en Gestor más que enviarla de nuevo, ¿vale? Bien, vamos al módulo, vamos a ver. Entonces aquí tenemos utilidades, facturas, cuadre en la EAD, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, en febrero, qué es lo que tenemos aquí. Vale, pues veis, tenemos una factura. Bueno, vamos a pasarnos a otro mes, perdonad porque este mes no está bien. Vamos a pasarnos a noviembre de 2017. Vale, bien, aquí tenemos, fijaros, tenemos dos facturas, o bueno, varias facturas que están confirmadas para enviar. Vale, ¿por qué? Porque para nosotros constan como procesadas sin errores, pero la EAD no las tiene, no existen en la EAD. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer con todas estas facturas? Pues actualizar el estado y ponerlo en confirmada para enviársela a la EAD, ¿vale? Actualizarlas. Entonces, ahora si yo vuelvo a hacer la consulta ya no me saldrán. Esas facturas pasan a la cola para enviarse a la EAD y solucionado, ¿vale? Asunto solucionado. En octubre, me parece que puede ser que tenga algún caso. No. Vamos a ver, noviembre. Bueno, aquí tengo más casos de facturas que no existen en la EAD, ¿vale? Y si existen, y si las tengo yo como procesadas sin errores en la agencia tributaria, y me parece que del otro caso no voy a tener ninguna para enseñaros. Pero bueno, sería el mismo caso. Imaginaos que está aquí procesada sin errores, pero para la agencia tributaria está rechazada. Bueno, pues lógicamente estaría mal, con lo cual no tendría, bueno, en este caso no tengo ejemplos para mostraros, pero sería simplemente actualizar el estado, y si en la EAD está rechazada, en Gestor tiene que estar rechazada, ¿vale? Lo que haría sería ponerme las facturas en Gestor como las tengo en la EAD, ¿vale? Y en el primer caso lo que haría sería ponérmelas siempre confirmada para enviar, porque en la EAD no existe. En el tercer caso, cuando está anulada, es que yo la controle un poco. Esa factura yo la tengo como rechazada o procesada sin CSV, pero en la EAD está anulada. Entonces tendré que ver si está bien anulada, con lo cual tengo que eliminarla de mi contabilidad, ¿vale? Porque no tiene sentido que yo tenga una factura en mi contabilidad o en Gestor sí que esté anulada en la EAD, ¿vale? Y si hay un error de que está anulada por alguno de los supuestos, o sea, salvación de errores que hemos visto antes, pues querrá decir que tengo que emitirla con un nuevo número, con lo cual no tiene sentido actualizar la información de la EAD directamente cuando las encontramos en esta tercera situación, en este tercer supuesto. Vale, y con esto ya hemos acabado la presentación de hoy. Son las 5:15, y lo que es el curso de el SI, cómo ha cambiado nuestra forma de trabajar, pues ya hemos terminado por hoy con lo que os queríamos contar.